Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios por un momento. ¿Cuántos han venido con ganas de aprender algo nuevo ahora? Muy bien, pues vamos a hablar de lo que ya sabemos. Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos. Vamos a comenzar con un versículo que es muy conocido por todos nosotros, estoy seguro. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2, y hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, fe bajo fuego, es decir, bajo ataque, ¿verdad? Fe bajo fuego. Romanos capítulo 12, versículo 2, si ya lo tenemos, mis hermanos, me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión y que la palabra que envías hoy a nuestros corazones dé su fruto al tiempo que tú has determinado. Te ruego, mi Dios, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría y que nos des la capacidad de guardar tu palabra y ponerla en práctica. Toma control de todo lo que se diga, porque todo esto, mi buen Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. El día de hoy quiero comentarle que para preparar lo que vamos a meditar en este momento, yo reflexionaba sobre una pregunta que quizás, no sé si usted se la ha hecho alguna vez, pero debería ser importante responderla para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los peligros, o cuáles son las cosas más bien por las que la iglesia de hoy debería estar preocupada? Fíjense que por lo general nosotros pasamos preocupados como iglesia, y cuando digo como iglesia no me refiero a la denominación, me refiero a cada uno de nosotros, pues nosotros somos la iglesia en realidad. Entonces, estamos hablando de una situación, pasamos preocupados, estoy seguro. Nos preocupa nuestra seguridad, nos preocupa nuestra alimentación, nos preocupa nuestra salud, nos preocupa un montón de cosas, pero fíjese que casi todas esas cosas tienen que ver con cosas terrenales, con cosas materiales y, para hacerlo resumido, con cosas temporales. Pero la iglesia tiene un llamado de parte de Dios, no terrenal, sino celestial. Entonces decía nuestro Señor Jesucristo que necesitamos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esto entonces me lleva a reflexionar sobre lo siguiente: ¿a dónde hemos puesto verdaderamente nuestra mirada? ¿Deberíamos preocuparnos si nuestra mirada está desenfocada de lo que debería ser, o simplemente seguimos como hemos venido caminando hasta el día de hoy? Y la respuesta, en mi reflexión, para mí, es: necesitamos reflexionar y enderezar nuestro camino si es que estamos siguiendo por el camino equivocado. Así, mis hermanos, vamos a analizar ahora por lo menos 5 cosas que al día de hoy tienen en crisis a la iglesia de hoy, a la fe de hoy, y este tipo de situaciones de orden espiritual que a veces hemos dejado descuidadas. Así es que, mis hermanos, voy a mencionar de manera rápida cuáles son esas 5 cosas que el día de hoy yo identificaba y que necesitamos nosotros de alguna manera tomar en consideración. La primera de ellas es que la iglesia de hoy y de siempre ha vivido bajo una presión cultural, pero ahora esa presión cultural es mucho más fuerte y más grande que la que ha recibido la iglesia en épocas anteriores.
Esa presión cultural viene motivada por corrientes que muchas veces son contrarias a la Biblia, por falsas doctrinas, por falsos maestros, por falsos profetas, por intereses egoístas de grupos de personas que tienen como misión llenarse de bienes de este mundo sin tomar en consideración a Dios. Esa presión cultural ahora la podemos sentir de una manera muy fácil. Solo vea en su mano su teléfono por un rato y usted se va a dar cuenta de esas presiones culturales. Adaptémonos, no seamos tan estrictos. Este es el mensaje de las redes sociales. Hay cosas que es demasiado drástica la manera en la que las hemos aprendido, y esto es lo que las redes sociales nos están diciendo. No, hombre, mira, afloja un poquito, viví la vida, disfrutá, sé cristiano y a la iglesia, pero mira, tranquilo, no te compliques la vida. ¿Y para qué vas a vivir, por ejemplo, haciendo ayuno? ¿Y para qué vas a hacer oración de manera tan constante? ¿Y para qué vas a congregarte todos los días que sea posible? No, hombre, agarrala, tranquilo, divertite. Mira, el mundo tiene ahora una variedad de cosas tan grandes para que disfrutes la vida que no vale la pena que te vayas a perder el tiempo metido en una iglesia aburrida. ¿Está conmigo, Mero? Esa es la presión del mundo. Observe lo que las redes sociales están haciendo. Quiere decir que están poniendo en contraposición o en pleito, por decir así, los valores cristianos que la Biblia nos enseña desde el principio contra los valores de una, entre comillas, sociedad moderna. Amén. Todos hemos sentido esa fuerza, esa influencia y esa corriente que muchas veces jala y jala de una manera muy fuerte. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Esto es una batalla. Esto no es una situación de que, ¡ay, que pase! No, la Biblia y el apóstol Pablo está diciendo en lo que acabamos de leer hace un momento, ahí está proyectado, no te adaptes. Eso quiere decir que no se conforme. No te adaptes, no te dejes adoctrinar por cosas que no proceden de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no os conforméis a este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de presiones culturales, de información manipulada, de engaños a la orden del día, de tendencias que son promotoras del yo en lugar del servicio y en lugar de la adoración a Dios. Entonces el apóstol está advirtiendo de manera general que nosotros, aunque vivamos en un ambiente de presiones como estas, debemos resistir. Esto no es simplemente tomar una actitud complaciente. Esto significa, mis hermanos, el rechazo total y consciente de cada uno de nosotros a las tendencias del mundo que van contra la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Ok, entonces, desde el primer punto que estamos viendo en este momento, ¿qué tenemos delante de nosotros? Un reto muy grande. Amén. Un reto, una batalla que hay que luchar, una corriente que hay que resistir. Y eso, mis hermanos, no lo podemos hacer si nuestras raíces no están bien profundas. Si el árbol no está bien enraizado, le pregunto yo, ¿qué pasa cuando viene el viento? Lo bota, ¿verdad? Lo bota. Nosotros necesitamos tener una raíz central, así como los árboles, siguiendo la ilustración del árbol. Hay muchas raíces en un árbol, no sé si usted ya se ha fijado en eso. Muchas de ellas son superficiales y tienen tendencia horizontal, ¿verdad? Pero la mayoría de árboles sanos tienen una raíz central y esa no va hacia ningún lado, esa va directa hacia abajo. Yo no lo sabía, pero lo averigüé por ahí, y la raíz central de un árbol casi siempre hacia abajo tiene la misma profundidad que la altura del árbol. O sea, le estoy hablando de una raíz muy profunda. ¿Esta qué hace? Cuando viene el viento, el árbol se va a mover de arriba
pero no se va a mover del lugar donde está sembrado. Amén. Vienen las corrientes de agua y pueden poner, fíjese bien, a la vista de nosotros las raíces del árbol que son superficiales. Pero el árbol, aunque se haga un hoyo o una quebrada donde está, si la raíz central está bien puesta, ese árbol no se va a mover de ese lugar. ¿Está conmigo? Esa raíz central es la que nosotros necesitamos identificar el día de hoy. Y en esa raíz central necesitamos trabajar, porque esta es la que va a traer los nutrientes para nuestra vida cristiana. Esta es la que va a traer la fuerza, la resistencia, el escudo de defensa y todo lo necesario para no ser víctimas ni del engaño, ni de la fuerza de las corrientes contrarias a Dios, ni de cualquier otra cosa que nos conduzca a nuestra propia destrucción. ¿Está conmigo? Ok, esto es necesario trabajarlo. ¿Por qué? Por lo que le comentaba, porque vivimos tiempos verdaderamente peligrosos. No debemos vivir como personas tan sencillas. Fíjese que al día de hoy, en las redes sociales, que es quizás la mayor influencia que tenemos nosotros hoy, hace tiempo era la televisión, la radio y ese tipo de cosas. Ahora la verdad es que las redes sociales han sustituido prácticamente todos estos medios y ahora nosotros encontramos información y buscamos información en las redes, en el internet o en cualquier otra fuente de estas. ¿Cuál es el peligro y cuál es el gran problema de esto? El problema es que la gran mayoría de información que está en esos medios es información adulterada. ¿Está conmigo? Información adulterada quiere decir que son verdades a medias, otras son mentiras así grandotas, monumentales, ¿verdad? Que no hay que estar como demasiado en la jugada, como decimos nosotros, para darnos cuenta que es mentira. Pero hay otras que son muy sutiles. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que una gota cayendo en un vaso de manera continua termina llenando ese vaso. Amén. Comenzamos a oír cosas, comenzamos a oír información falsa, información equivocada, verdades a medias y terminamos creyéndolas. Así es que este es el gran cuidado que nosotros necesitamos tener hoy. Por eso dice la Biblia, uno, que no nos adaptemos a este tiempo, pero luego dice que en lugar de adaptarnos, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento o de nuestro entendimiento. Yo debo renovar mi manera de pensar. Mire, no podemos vivir como vivíamos hace unos 10 o 20 años atrás, hermano. Las cosas son distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? No podemos ser tan confiados con todas aquellas cosas que llegan a nuestra vista o que llegan a nuestros oídos. Hay que revisar todo. La Biblia ha sido exacta y es perfecta en esto. La Biblia dice, hermanitos, óiganlo todo, retengan lo bueno. ¿Está conmigo? O sea, vamos a estar expuestos, es lo que dice la Biblia, a muchísimas cosas. Óigalas todas. Retenga lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que es conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, hermano, eso no puede ser bueno. Procede del error, conduce al error y el error produce destrucción. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ese es el primer punto del que hablamos o hablaremos hoy. El siguiente, ahorita solo estoy haciendo la introducción, quiere decir que esto va a terminar como a las 6 de la tarde más o menos. Ok, el segundo punto sería que aunque usted no lo crea el día de hoy, y en las iglesias en particular, hay un grado muy alto de analfabetismo. Y usted me dirá, no, pero yo puedo leer. No, de analfabetismo bíblico. Amén.
de analfabetismo bíblico. ¿Y esto qué significa? Es que no leemos la Biblia. Es que no tratamos de memorizar. Es que no dedicamos tiempo ¿a qué? A reflexionar en lo que la Biblia nos dice. Es que no nos hemos puesto a ver cómo el conocimiento bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sigue una misma línea, sigue un mismo mensaje y tiene una coherencia total. Y a veces agarramos un versículo y creemos que ya somos teólogos porque apenas agarramos un versículo sin saber cuál es el origen, cuál es la fuente y de dónde viene esa enseñanza que muchas veces está relacionada con lecciones que aprendemos en el Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Ok, entonces, esa situación nos lleva a estar débiles, porque la fe, lo acaban de decir aquí quien estaba dirigiendo, porque la fe viene ¿de dónde, mis hermanos? Del oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es terrible cuando nosotros nos alimentamos de la información de las redes y no de la Biblia. Óigame, estamos siendo alimentados y programados en nuestra mente por lo que vemos en las redes sociales, a las cuales les dedicamos no menos del 60% de nuestro tiempo de cada día. Sé que no todos, pero la mayoría sí. Amén. ¿Y cuál es el problema? Que lo que ahí dice no es de la Biblia. Algunos dicen cosas de la Biblia, algunos las dicen bien, otros no las dicen bien. Algunos orientan correctamente, otros engañan. ¿Está conmigo? Póngase a pensar. ¿Ha visto usted cómo se ha propagado recientemente la creencia en diferentes evangelios? Algunos dicen, y solo voy a mencionar esto porque es largo lo que tenemos que hablar, el evangelio de la prosperidad. ¿Y eso qué es? Eso no existe. Hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo allá en la epístola a los Gálatas. ¿Y saben qué? Dice, miren, estoy admirado, estoy impresionado de qué tan pronto, de qué tan rápido los hayan a ustedes movido de su manera de pensar, de aquello que habían ustedes aprendido, y ahora vinieron y los movieron con un evangelio que no es evangelio. Eso decía el apóstol Pablo, mis hermanos, hace más o menos 2000 años. Y al día de hoy estamos viendo cómo corrientes no bíblicas, inventadas por personas, están arrastrando a muchos creyendo seguir una verdad que ni ellos conocen. ¿Está conmigo? Por eso el Señor Jesús, ¿qué dice en su palabra? Si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Está conmigo? ¿A dónde está la verdad? En la permanencia en Dios, en la palabra de Dios, en ser discípulos. Esto nos lleva a no ser simples creyentes que confunden la fe con la religión, que confunden la actividad de la obra de Dios con un evento religioso simplemente, con un ritual, con una asistencia, con un servicio. Eso es otra cosa. Nosotros necesitamos, mis hermanos, pasar de ser solamente creyentes a ser discípulos. Y usted me dirá, ¿y cuál es la diferencia? Es sencilla. El creyente simplemente cree y aprueba aquello que lee y que le llega a su mente de parte de la palabra de Dios. Y dice, es verdad, gloria a Dios, la palabra de Dios es linda, qué bonita, qué exacta es, pero no da un paso. El discípulo es aquel que cree, pero sigue los pasos de su maestro. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el discípulo? El que cree, pero sigue los pasos de su maestro. Por eso Jesús dice, miren, jóvenes, ustedes deben andar como Él anduvo. ¿Esto qué es? Conviértete de creyente
a discípulo. No te quedes con las raíces superficiales. Ten una raíz central profunda en la palabra de Dios, para que cuando venga cualquier viento de doctrina que no sea bíblico, no seas llevado de aquí para allá, como lo dice la Biblia. ¿Está conmigo? Ok. Tercer punto. Este fue el segundo de la introducción. El tercer punto es: ¿cómo está la salud mental de los que ahora somos cristianos? Esto es terrible y le voy a decir por qué. Porque la falta de conocimiento bíblico y la presión cultural que a veces está operando sobre nosotros, nos lleva a vivir en niveles muy altos de ansiedad. Y una mente ansiosa es una mente desesperada. Y una mente desesperada no procesa bien. Amén. Es muy fácil equivocarse cuando nosotros estamos actuando bajo ansiedad, bajo presión y este tipo de cosas. Y peor aún, cuando nuestra mente busca de dónde agarrarse, cuando nuestra mente busca un fundamento donde pueda tener seguridad y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico que necesitamos no lo hemos puesto en ese lugar, que serían los nutrientes, para que aquel árbol absorba estos nutrientes y el árbol completo sea alimentado. ¿Está conmigo, mi hermano? Así es que, ojo con eso, ese fue el tercer punto. El cuarto es que todas estas cosas terminan afectando nuestro testimonio público, porque el cristiano que no actúa equilibradamente en su manera de pensar, va a actuar de una manera equivocada y pondrá en entredicho la efectividad del Evangelio y la veracidad de nuestro Salvador. El mal testimonio de un cristiano es altamente destructivo para él mismo y para aquellos que están alrededor de él. Amén. Y el quinto es que los que tienen fe verdadera, o los que tenemos fe verdadera, vamos a estar siempre expuestos a reacciones hostiles y a persecución. Amén. Ahora bien, por si el tiempo no nos alcanza, ¿cuál es entonces esa raíz central que nosotros necesitamos desarrollar, si es que no la tenemos, y alimentar para tener estabilidad? Esta se llama amor a Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Recuerde estas cosas. El peligro de la asimilación cultural, les decía, o de la presión cultural. La tendencia, ¿cuál es? Que la iglesia adopte las prácticas del mundo como parte de la misma iglesia. Quiero decirle que el Señor Jesús en este sentido es muy claro. ¿Y qué dice Jesús? El Señor Jesús nos dice que el que no es con Él, ¿cómo está? En contra. Amén. Pero nosotros le queremos bajar a todo esto. Ayer estábamos en una clase de teología allá en San Salvador y hablábamos con los estudiantes que llevan la epístola a los romanos en este momento. Y yo les decía, miren, yo les entiendo lo que ustedes están hablando. Estamos analizando Romanos capítulo 8, pero solo un problema tengo, les dije, con la exposición de ustedes. ¿Cuál es? ¿Por qué le bajan tanto a la santidad? Es que como somos débiles, es que como somos imperfectos, es que como nadie puede cumplir. O sea, yo entiendo que la ley de Dios, el único que pudo cumplirla a la perfección, fue nuestro Señor Jesucristo. Yo lo entiendo, pero el llamado de Dios para nosotros es claro en ese sentido, cuando nos dice que debemos andar como Él anduvo, o cuando el Señor dice, miren, ¿de verdad ustedes me aman? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Está conmigo? Entonces, no es el simple hecho de decir, bueno, como Jesús murió, como es por gracia, entonces yo
puedo hacer cualquier cosa. Mi hermano, la gracia de Dios no es libertinaje, ni es licencia para hacer aquellas cosas que a Dios le desagradan. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que dice la Biblia con relación a esto? Y esto le estoy diciendo, no se adapte a este pensamiento, porque este pensamiento es peligroso. Agarrala calmado, ¿verdad? Ya se lo mencionaba hace un rato, tranquilo, hombre, no es para tanto. Y viene el Señor y dice, ocupaos en vuestra casa, trabajo, diversión, no, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Está conmigo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no te has dado cuenta quién eres? ¿Que no te has dado cuenta que has llegado a ser lo que eres por el sacrificio de Cristo? ¿Que no te das cuenta que el regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna, es el mayor tesoro que cualquier ser humano puede tener en él mismo? Ocupaos en esta salvación. Reconoce su valor. No la tengas como cualquier cosa. Amén. Hazlo con temor, es decir, con respeto. No, eso no significa miedo. Hazlo con respeto. Respeta a Dios. Obedece a Dios. Busca hacer la voluntad de Dios siempre. Y cuando hagas algo para Dios, hazlo con alegría, hazlo con acción de gracias. ¿Está conmigo? Porque debes ocuparte en esta salvación con respeto y ¿qué más? Con temor y temblor. ¿Está conmigo? Ok, esto nos lleva a no ser tan pasivos. Aquí estamos bien ya. No, espérese, no estamos bien todavía. ¿Habrá alguien perfecto aquí? Entonces todavía falta camino que recorrer. ¿Será que ya dimos todo lo que podíamos dar para la gloria de Dios? Quizás todavía no. Ok, entonces falta camino que recorrer. Entonces no me diga que hasta aquí estamos bien. ¿Por qué? Porque falta camino que recorrer. Pero la presión social te va a decir, no vayas al culto, vámonos a vagar. La presión social te va a decir, ¿para qué vas a servirle al pastor cuando usted a esta altura del partido debería entender que usted no le sirve al pastor, usted le sirve a Dios? ¿Está conmigo? Ok, entonces, pero la presión social, ¿cuál es? La presión social es, abandona, no seas responsable, ten como cualquier otro bien aquello que Dios te ha dado. Cuidado, no se deje engañar. No hay nada más grande, de más valor y de mayor beneficio para el ser humano que la salvación que Dios por medio de Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sigue conmigo? Muy bien. Entonces, mi hermano, cuidado cuando el mundo trata de meter su pensamiento dentro de la misma iglesia. Muchas veces, mis hermanos, si vamos buscando en la Biblia, vamos a ver otro versículo por ahí, que son de las cosas que a veces, lamentablemente, a nosotros se nos olvida. Busque Salmos, capítulo 78, por favor. Salmos, capítulo 78, versículo 4. Y es que muchas veces, mis hermanos, estamos desconectados de la narrativa bíblica. O sea, estamos desconectados de la enseñanza que Dios nos ha dejado. Y fíjese usted que Dios quiere que estemos plenamente conectados. Quiero preguntarles algo y si quiere no me lo conteste, solo piénselo y medítelo para usted mismo. ¿Qué está haciendo usted el día de hoy para asegurar que lo que usted ha conocido de Dios y de la Biblia también lo puedan saber sus hijos? Me voy a atrever, y perdóneme que sea atrevido en este sentido, pero me voy a atrever a decir
que creemos que porque el niño vino a escuela bíblica, nosotros no tenemos la obligación en casa de sentarnos con ellos a explicarles un poquito de lo que la Biblia enseña y de lo que nosotros hemos aprendido. Hermano, ¿se acuerda la campaña que tuvimos anteriormente? En esa campaña, que era dedicada a la familia, tuvimos una prédica que hablaba de restaurar el altar familiar. Quiere decir que cada hogar se tenía que convertir en un altar de adoración a Dios, en un lugar de reunión donde la familia comparte palabra de Dios, comparte principios y experiencias aprendidos a través del tiempo de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa, de cómo Dios responde a cada una de nuestras necesidades. Pero perdóneme de verdad el atrevimiento, pero creo que hasta el día de hoy nadie ha dado un paso para poder ir por ese camino. Dice la Biblia en Salmos 78:4, dice, hablando de las enseñanzas, hablando de la ley de Dios, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Oiga bien, está diciendo que a las generaciones que vienen hay que contarles quién es Dios. Hace un par de días atrás, tal vez usted se acuerda, no estoy seguro si fue en un estudio bíblico o en otro culto, que lo titulamos Dios en mi camino. No sé si tal vez algunos se acuerdan, y en esa hablábamos de quién era Dios en la vida de cada uno de nosotros y qué cosas Dios había hecho en nosotros también, qué nos ha enseñado Dios hasta hoy. Pero bueno, volviendo al punto, hay que ponernos a transmitirle a las personas que vienen después de nosotros esas maravillas y esa alabanza que necesitamos darle a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. El versículo 5 dice, oiga, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. No vamos a entrar hoy a analizar esto, pero ¿por qué habla de la misma persona con dos nombres diferentes? No sé si captan ese cambio ahí. ¿Qué dice? Lo primero dice, Él estableció testimonio ¿en quién? Jacob. Este es antes de haberse encontrado con aquel varón del que habla la Biblia, con el que luchó toda la noche. ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que ustedes van a decir, era un ángel. La Biblia no dice que era un ángel, dice que era un varón con el cual se encontró. Asumimos que es un ángel, ¿verdad? Pero eso no es la Biblia lo que lo dice. Ok, pero luego se acuerda que cuando termina este forcejeo entre Jacob y este varón, Jacob llega un momento y le dice, mira, no te dejo, no te suelto hasta que me bendigas. Pero cuando esta historia termina, Jacob ya no era Jacob. Jacob había sido convertido en Israel. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando esto aquí? Las dos partes de la historia en una misma persona. O sea, conozcamos el origen, conozcamos de dónde venimos y veamos lo que Dios pudo hacer con ellos y con nosotros también. ¿Qué significa Jacob, mis hermanos? Usurpador. Amén. Pero luego ya no te vas a volver a llamar usurpador o ladrón porque le robaste la primogenitura a Esaú. Ya no te vas a llamar así. Hoy serás transformado. Hoy serás una nueva persona de la cual se formará una nueva nación posteriormente. ¿Está conmigo? Pero ¿y cómo me voy a llamar entonces? Tú te vas a llamar Israel. ¿Y quién es ese? El que lucha con Dios. Amén. Ok, entonces hubo un cambio, pero ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Conoces tú la historia de Jacob o solo conoces la historia de Israel? Tienes que conocer las dos. Amén. Ay, no, es que ahora el Nuevo Testamento, tienes que conocer el Antiguo. Porque
toda profecía del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ojo con eso. Dice el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, oiga bien, la cual mandó, quiere decir que esto es un mandamiento, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermano, no basta con que usted venga a la iglesia y usted aprenda. ¿Qué hay que hacer? Esto hay que ir y hay que compartirlo. Y luego dice, versículo 6. Ok, el 5 termina, que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo, mi hermano? No te puedes quedar sin enseñarle lo que tú has aprendido de la palabra de Dios a tus hijos. Cuéntales quién eres y cuéntales de dónde Dios te trajo. Será un testimonio poderoso para que sus hijos sepan las maravillas que Dios verdaderamente puede hacer en aquellos que con fe se acercan a Él. ¿Qué éramos, hermano? No me conteste, usted sabe lo que usted era. Yo sé lo que yo era, pero también sé lo que Dios ha hecho en mí. Y en algunos de ustedes, no voy a decir que sé lo que Dios ha hecho, pero he visto más o menos lo que Dios ha ido haciendo en muchos de ustedes. Esto no es solo para ustedes. Esto es para que vengan y le digan, miren, aquel versículo que está en la Biblia y que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es verdad. ¿Por qué? Porque mis cosas viejas, que eran estas y estas, pasaron. Y ahora, hecho una nueva persona en el Señor, hay cosas nuevas que ahora hago que no tienen que ver con aquellas chambonadas que hacíamos antes. ¿Está conmigo? Ok, entonces, esto es necesario hablarlo. Pero mi pregunta es, ¿cómo está la iglesia de hoy? Y esta es la preocupación. ¿Cómo está la iglesia de hoy en este sentido? ¿Dormida? ¿Cómoda? ¿Conforme a cómo va el mundo? Ay, estos bichos hay que vean cómo se salvan. Discúlpeme, si los tienes a tu alcance, te van a preguntar y te van a pedir cuentas de esos que están a tu alcance. ¿Está conmigo? Óigame, estas cosas a veces no nos gusta hablarlas, pero son reales. Dios demandará de cada uno de nosotros la sangre de aquellos que se perdieron aún habiendo estado a nuestro alcance. ¿Está conmigo? Ok, entonces ojo con esto. Enseñe Biblia, cuente su testimonio, evangelice a sus propios hijos, nietos, a quien tenga a su alcance. Y recuerde, mi hermano, aprenda cada vez más de la palabra para que tenga más que enseñarles. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios es victoria en cada uno de nosotros. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció, ¿por qué, mis hermanos? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Eso le faltó al pueblo. ¿Y qué le pasó? Un pueblo sin conocimiento es un pueblo frágil, es un pueblo fácilmente engañable, es un pueblo que puede ser destruido a través de las corrientes del mundo porque no hay defensa ante los engaños del enemigo. ¿Está conmigo, mi hermano? Ok, entonces hay que tener cuidado en esto. ¿Por qué fue destruido mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. Y vengo y pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ver destruidos a sus hijos o a sus nietos?
Deles el conocimiento que necesitan para que ese conocimiento les dé victoria. Y que en el futuro, aquellos chiquititos que usted ve hoy por ahí corriendo, puedan, igual que usted, decir: en Cristo somos más que vencedores. Pero a veces pareciera que eso, quizás pensamos: no, es que Dios tiene que venir. No, hombre, espérese, cuando Dios venga nos vamos. Y si ellos no han creído, se quedan. ¿No sabía eso? Pregunto, ¿ama usted a sus hijos? ¿Ama usted a sus nietos? ¿Ama usted a su familia? ¿Por qué no les habla de Dios? ¿Por qué no les da un buen ejemplo? ¿Por qué no les dice: mira, bicho, hoy es día de culto, vamos para el culto? Vamos a ir a ver qué locura se le ocurre a aquel hoy, ¿va? No, vamos a aprender palabra. No, pero, es que el niño no quiere ir. No, pero el niño sí quiere ir a la fiesta, le voy a contar. Y los cristianos de hoy somos tan alcahuetos que los llevamos a la fiesta, pero no los traemos a la iglesia. ¿Sabe qué hacemos? Fíjate que el niño va a salir de madrina. No, el niño no, la niña. Bueno, ya no se entiende, pero igual. Va a salir de madrina. Hermano, ¿y usted qué gana de que su niño o su niña ande de madrina? Discúlpenme que sea tan claro, pero es la verdad. Yo le pregunto, ¿qué gana usted? Que anden otros allí viendo lo que no deben. Que ellos o ellas anden expuestos a cosas que no son de su edad. Eso vamos a ganar. Y ese es el amor que decimos tener a nuestros hijos. Los obligamos a hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de la iglesia decimos: es que es voluntario. Y la Biblia dice que hay que obligarlos a entrar. ¿Está conmigo? Óigame, el problema es que el mundo se nos metió y nos dijo: no seas así. No, hombre, pobrecito el niño, déjalo que disfrute. Sí, déjalo que vaya a aprender vicios. Déjalo que vaya a aprender malas costumbres. Dejémoslo que vayan y que el mundo los eduque. Eso es lo que el mundo quiere. Y le pregunto yo, y perdón porque vino a mi mente en este momento, pero ¿cuántos aquí han llorado la pérdida de alguien porque se fue para el mundo? ¿Está conmigo? Duele, hermano, duele profundamente cuando alguien a quien usted ama es destruido por el mundo. Porque el mundo no tiene misericordia, hermanos. El mundo no es un ambiente adecuado para nuestros hijos. ¿Está usted conmigo? Por eso es que tenemos que aprender. Por eso debemos dedicarnos. Por eso es que la iglesia no debe ser solo un acto religioso, no, debe ser un estilo de vida basado en la palabra de Dios y que refleje una fe como la que habla Santiago, una fe que produce obras, que produce acciones que demuestran que nuestra fe es verdadera. ¿Está conmigo? Así es que, mis hermanos, necesitamos avanzar, pero ojo, no a lo loco. ¿Está conmigo? No a lo loco, no con desesperación, tranquilo, pero sin detenerse. ¿Sabe usted que la tranquilidad con la urgencia no están peleados? Es que cuando hay algo urgente, ¿qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Tratar de salir corriendo a lo loco, ¿no es cierto? Es que como hago y lo quiero resolver ya, y es que si pasa esto, espérate, tranquilo, amén, tranquilo. Dice la Biblia, vea lo que aquí en la pantalla para los que no andan Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, vea cómo es que debemos actuar más bien. Vemos que la cosa está complicada. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Filipenses 4, 6, ¿lo tiene? Dice: por nada estéis afanosos. O sea, no se trata de salir corriendo. Y ojo para los que tienen niños, porque no quiero dejar esto suelto. No se trata de que usted vaya a tratar de enseñarles una cosa hoy a esos niños o a esos hijos y usted piense que esos mañana son la santidad completa. Perdóneme, no es así. Lo que usted tiene que hacer es irles enseñando cada día
van a equivocarse, son jóvenes, son niños, van a equivocarse por su inexperiencia, van a equivocarse porque la juventud trae, y los que ya fuimos jóvenes aquí sabemos, trae pensamientos que no son del todo centrados, y usted lo sabe. Van a haber fallas, pero aquel conocimiento, aquel consejo que bíblicamente nosotros les damos, sabe que es verdaderamente, es una cuerda de rescate para cuando el mundo los quiera verdaderamente arrastrar y destruir. Amén. Eso es lo que tenemos que ir formando. Entonces, no vaya a cometer el error que muchos cometen. ¿Sabe que hay gente que dice, mira vos hipota y vos que no vas a la escuela bíblica? ¿Sí? ¿Y por qué sos tan malcriado? Ya no te voy a llevar. Óigame, usted está equivocado si actúa de esa manera. Usted no puede castigar a su hijo diciéndole ya no voy a ir a la escuela bíblica. ¿Sabe cómo es eso? Para que me lo entienda fácil sin hablar tanto. Su hijo se enferma, ¿usted lo lleva al hospital o no? Y si sigue enfermo lo saca porque de todos modos no se sanó, ¿verdad? No, ¿cómo lo va a sacar si sigue enfermo? ¿Está conmigo? Es como que diga usted, ay, fíjese que yo me he dado cuenta que me falta mucho que crecer en las cosas de Dios. Pues ya me voy de la iglesia. ¿Y a dónde vas a ir a crecer? Amén. Eso es como que usted diga, mire, voy a tener aquí un almácigo, ¿verdad? Y siembra usted los palitos y dice, ay, pero es que este palito bien chiquito y ya tiene no sé cuántos días, mejor lo voy a arrancar del almácigo. ¿Cuándo va a crecer? ¿Me está entendiendo? Entonces, formas de castigar a sus hijos no es quitarles el acceso a aquello que los puede transformar verdaderamente, que es la palabra de Dios. O sea, la escuela bíblica no puede ser un privilegio si te portas bien, ni puede ser negarles el acceso si se portan mal. No, ellos deben aprender que así como es una necesidad la comida, y estén enojados o contentos, siempre les dan de comer, de la misma manera deben estar siempre en contacto con la palabra de Dios, independientemente si nos ha ido bien o si nos ha ido mal. ¿Está conmigo? Si no, entonces estaríamos trabajando al revés, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. En lugar de eso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué dice? Y ruego con acción de gracias. No es a lo loco. Tranquilo. Aprendamos. Nos falta que aprender a todos. A todos nos falta que aprender. Sigamos. Un paso cada día. No trate de correr cuando no se puede. Si ahorita estamos en rehabilitación, ¿qué debemos hacer, mi hermano? ¿Va a salir corriendo de un solo? No, hombre, comience caminando. Ay, fíjese que solo estoy mal, dicen algunos, solo como 2 pasos alcanzo a dar. Ok, de 2 ahora. Mañana tal vez logra dar 3. Pero no se detenga. No se vaya a quedar postrado diciendo, ay, ya no pude caminar y se quedó sin caminar. Eso no es. Es poco a poco, pero sin detenernos y siempre para adelante. ¿Está conmigo? Ok, así es que no vaya a andar ahí con excusas. Le iba a decir otra cosa, pero bueno, no vaya a andar con excusas. No vaya a andar con que, ay, que yo. ¿Habrá alguien que diga, no puedo? Y viene el Señor y dice, ¿cómo que no podés? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero es que hoy estoy triste. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa la situación. Aprendamos a seguir adelante con contentamiento siempre. Si no pudo venir ayer, oiga la predicación de ayer, le va a servir de mucho también. Amén. Muy bien. Así es que a seguir adelante, mis hermanos, porque la iglesia, es decir, nosotros, ¿sabe qué somos en el mundo hoy? La Biblia dice que somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la imagen
visible de Dios en la tierra al día de hoy somos nosotros. ¿Está conmigo? Eso no es cosa sencilla. Esto significa, mi hermano, póngase las pilas. ¿Jesús era un hombre haragán, pregunto yo? No. ¿Cuánto caminaba Jesús aproximadamente cada día predicando la palabra? ¿Alguien sabe? Hermano Benedicto. Entre 25 y 30 kilómetros diarios. No preguntaba, ¿y va a pasar el carro, hermano? No preguntaba. Mire, ¿y al evangelismo nos van a llevar? ¿O vamos a pie? ¿Cómo hacemos? No preguntaba. ¿Qué hacía Jesús? Se levantaba y la gente le decía, Jesús, quiero ir contigo. Sí, les decía Jesús, pero te quiero advertir algo. Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así es que si vas a venir con cositas ahí de que hay muy duro, de que hay la comodidad y todo esto, mejor calmate. Amén. ¿Por qué? Porque el que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, es necesario que tome su cruz y me siga, es decir, que esté dispuesto. Se lo voy a decir en el español salvadoreño de nosotros, que esté dispuesto a echar el lomo. Amén. A poner el lomo, pero no queremos eso. No, nosotros somos cómodos. De verdad somos cómodos. No se lo digo como un reclamo, no, es una reflexión. Valore usted hasta qué punto estamos dispuestos verdaderamente a seguir a Cristo. Y si no, sigas engañando. O sea, es así de sencillo. Hay que ser, dice la Biblia. Le voy a decir esto porque no quiero que vaya a decir que son cosas mías. Hay que dejar de ser oidores y hay que ser hacedores de la palabra, porque el que no es hacedor, ¿qué dice la Biblia? Se engaña a sí mismo. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿se la puse difícil? Sí, se le he puesto difícil, yo lo sé. ¿Y sabe por qué? Porque quiero dejárselo como un reto. Porque quiero decirles, usted es un hijo de Dios y usted está conectado con Dios y usted debe buscar hacer lo que Dios quiere, y Dios quiere que usted y yo crezcamos, y Dios quiere que usted y yo seamos firmes, que no nos arrastren las corrientes, que no nos importe la cultura, que no nos importen esas cosas, sino más bien el hecho de poder honrar, glorificar, alabar y exponer hacia el mundo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice Mateo capítulo 5 versículo 16, mis hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Está conmigo? Oigan lo que dice, esto es para nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vean vuestras buenas intenciones, dice ahí. Pensamientos. No, vuestras buenas obras. ¿Y qué es una obra, hermano? Es una acción. Fíjense que a veces, esto lo hago como un ejemplo nada más, porque obrar y trabajar para Dios, en esta iglesia siempre lo hemos creído de esta manera, y es por lo que la Biblia enseña. Nunca debe ser obligación, debe ser voluntario. Amén. Pero póngase a pensar por un ratito en esto. ¿Cuáles son las obras o las acciones que nosotros estamos haciendo hoy que demuestran que nuestra fe es verdadera? Que demuestran que nuestro compromiso con el Señor Jesús es real, que asumimos la responsabilidad como hijos de Dios de dar un buen testimonio. ¿Está conmigo? Esto hay que reflexionarlo, porque a veces, y se lo repito, hemos puesto la vara muy abajo. Tenemos que ponerla donde la pone la Biblia, en el lugar correcto. Y el lugar correcto
no es un evangelio light, como dicen algunos, o sea, simple. No es eso. No es un evangelio al suave. El evangelio es el evangelio con las medidas que fueron establecidas, y con esas medidas el evangelio produce los resultados que nosotros muchas veces estamos buscando. Entonces, mis hermanos, hay que comenzar a trabajar en esto si es que no lo hemos hecho. Y por último, le cuento algo. No estamos luchando contra esas cosas que hemos mencionado de manera separada. Al final, ¿sabe cómo se arreglan todas esas cosas de un solo? Todas de una vez. Es volviendo a nuestro primer amor. Tú has hecho muchas cosas buenas, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. Has hecho muchas cosas, has sido celoso, has hecho obras, has hecho muchas cosas, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta es la raíz central de la que yo hablaba con la ilustración del árbol. Volvamos a nuestro primer amor, si es que lo hemos dejado. Pero aquellos que están activos, aquellos que están cabal donde deben estar, usted evalúese, yo no voy a decir nombres. Si usted se siente que está cabal, ojalá no se equivoque. Pero si usted sabe que no estamos cabal como deberíamos, piense, sé celoso, dice la Biblia, y mira de dónde has caído. Quizás antes estabas por aquí y ahora estás por aquí. Vuelve a tu primer amor, sube de nuevo a donde estabas. Haz las primeras cosas. ¿Se acuerda cuando recién habíamos recibido a Cristo, hermano? Yo me acuerdo que el primer deseo que yo tuve fue leer y seguir leyendo la Biblia. Y darme cuenta que por mucho tiempo había estado engañado. Ok, después de eso me dio el deseo de servir en la iglesia y lo hice. Un mes después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, sin que nadie me dijera, yo me fui a poner a la fila donde iban a bautizar a los nuevos. Un poco de tiempo después de eso, escuché que había un seminario de teología y me fui a inscribir para comenzar a estudiar. Antes de todo esto, comencé a servir en la iglesia y comencé a ir a predicar a las cárceles y a las Bartolinas, que en ese tiempo podíamos ir. Hermano, hoy me dirá usted, ¿y ahora qué hace? Quizás nada de eso, ¿verdad? No, sí. Paso pensando en sermones, predico en San Salvador, doy clases de teología los sábados, en la tarde estoy con ustedes, el domingo estoy todo el día prácticamente acá y pensando el domingo en la mañana en lo que se va a predicar hoy en la tarde, afirmando aquellas cosas que tal vez ya hemos preparado, pero que se necesita revisar, repasar para venir aquí, no a hablar locuras, sino a tratar de hablar lo mejor que nosotros podamos enseñarle de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es una de las preguntas más recurrentes que a mí me hacen allá en San Salvador en la iglesia? Que de dónde saco tiempo para hacer todas las cosas que hago. Y yo he visto algo, siempre y cuando usted tenga interés y dedicación a algo, usted siempre podrá dejar el tiempo para todas las cosas que tenga que hacer. A veces el problema es que no nos queremos esforzar. Yo le quiero decir algo, esfuércese un poquito, luche por no caer, sé celoso, dice la Biblia, mira de dónde has caído, vuelve, levántate, porque si se te murieron algunas cosas y te quedas ahí, se te van a morir otras más. Y vas a ir, en lugar de ir para arriba, vas a ir decayendo, ¿verdad? El ánimo espiritual cada vez puede ir bajando. Y ustedes, la mayoría, no me deja mentir, qué fácil es desconectarse de las cosas de Dios. Y qué difícil es volver a encajar en esto, ¿sí o no? Yo lo he probado, yo lo he visto. Deje usted de congregarse por mucho tiempo
y después usted se va a dar cuenta que ya no tiene ganas de ir a la iglesia. ¿Verdad o mentira? Es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? No tengo muchas ganas. Es que no se trata de ganas, se trata de hacer lo correcto. Amén. Fíjese, dicen algunos, que a mí leer la Biblia me da sueño. Lea 5 minutos, resiste el sueño y el sueño se va. Fíjese que yo cuando oro me duermo. Ya los he visto, es verdad. Perdón. Ok. O sea, es normal, no hay problema. Pero no por eso deje de orar. ¿Está conmigo? Así es que, mis hermanos, lo de hoy, que es reflexión, nunca vaya a pensar que es regaño. Yo no soy nadie para regañarle a usted. Reflexión, y espero que usted mismo se dé ánimo y diga: hey, no puede ser que yo sea víctima de la presión cultural o social. No puede ser que yo, teniendo tiempo, no esté aprendiendo más de la palabra. No puede ser que yo esté perdiendo de tener una raíz profunda para no ser arrancado o llevado de un lado a otro. No puede ser. Y que usted decida, que nadie le obligue, y usted decida buscar a Cristo todos los días de su vida. ¿Está conmigo? Si está conmigo, démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos a orar.